Espera que ya lo busco en el foro, era una pregunta de ahí. Es la que dice, suponga una economía descrita por el modelo ISLM, donde el nivel de renta de equilibrio inicial es inferior al de pleno empleo. Si el gobierno quiere aumentar el nivel de renta sin que se reduzca el de la inversión, la política adecuada será. Y bueno, y había 3 opciones. Y una compañera contestó, pero bueno, como no sabía si lo que puso la compañera estaba bien, que ella puso que la opción correcta era que si la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés, podría utilizar cualquier política fiscal expansiva. Quería saber si esa era la respuesta correcta. A ver, O sea, ¿de nivel de qué renta forma aumentar el nivel de renta sin es, reducir la inversión? exacto. El nivel de renta es inferior al de pleno empleo. Claro, sí. Bien. Este, y vos o la persona que lo contestó lo combinó con el tema de la trampa de la liquidez. O sea que Claro, este, puso que si la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés. horizontal está bien. Sí, así está O bien. sea, ¿está bien esa respuesta? Ok, profe, muchas Y, a gracias. ver, no, espera un poquito, que déjame pensarlo. ¿Están en los foros de los que trabajamos nosotros? Sí, el que dice continuación de Oh, ISLM. esperen que desactivo las. A ver si se puede cambiar. Sí, porque la verdad fue la única con la que me quedó duda ahí al leer de cuál era la respuesta. Este, déjame que piense un poquito, por lo siguiente. Ok. Porque, ay, ¿cómo hago para desactivar esto? Bueno, que no se vea. Este, por lo siguiente, porque cuando estamos en nivel inferior al de pleno empleo, estaríamos en un contexto keynesiano, o sea que sería relativamente bastante horizontal. Estamos hablando de la LM y la IS, estaríamos hablando de una LM bastante horizontal. Entonces desplazamos la IS, con lo cual una política expansiva generaría, sí, tengo una duda, te voy a decir cuál es, la comparto con todos, porque cuando estamos en la trampa de la liquidez, la política expansiva no es suficiente para convencer. Hay que ver qué elasticidad tiene, o sea, qué pendiente tiene la IS. ¿Por qué? Porque si la demanda de inversión es insensible, ¿sí? No va a reaccionar a Claro, un cambios cambio en políticos. el tipo de interés, Claro, no. claro, exactamente. Déjame que lo piense, pero ese es un caso, bueno, era de lo que estaban las actividades propuestas en esa, ¿sí? Claro. En general, digamos, sí, una política expansiva generaría un crecimiento y bueno, viendo el crecimiento, que se generaría más compras de bienes de capital. En principio, si no me dice nada más, está bien, ¿sí? Sí, a Ahora, mí me había generado duda con la respuesta A también, que decía que si la inversión es completamente insensible al tipo de interés, podría utilizar cualquier política monetaria expansiva. y lo que pasa es que la política monetaria estaría destinada, con respecto a la inversión, estaría destinada a estimular la inversión. Si la política monetaria, o sea, los cambios en la tasa de interés, no van a incidir en la inversión, en comprar más o menos bienes de capital, no serviría. Esa sí sería falsa, ¿sí? Claro. Política monetaria estaría destinada a modificar la oferta monetaria a tasa de interés. Si la demanda de bienes de inversión es insensible a la tasa de interés, no tendría mucho sentido que use eso, porque no va a modificar justamente la demanda de inversión. Ese sería el objetivo.
Bien, déjame que lo piense porque, bueno, no le puse yo el ejercicio y sería uno de los casos particulares, especiales. Yo volvería a buscar, ¿saben dónde? En los libros tradicionales no vienen todas las respuestas de cómo se resuelve la trampa de la liquidez. O sea, que sería este el caso, ¿no? La trampa de la liquidez. Por eso yo les decía, busquen para completar con datos actuales. ¿Por qué? Porque en los libros va a aparecer que no se sabe si realmente eso puede existir o existió alguna vez en la realidad, es lo que decía Keynes. Más recientemente puede llegar a mencionar qué pasa o qué pasó en algunos países con la trampa de la liquidez. Pero completándolo con noticias de revistas o temas, por ejemplo, El Economista o alguna de esas, completándolo con eso, uno va a decir, ¿qué hicieron en Japón para salir de la trampa de la liquidez? ¿Sí? Si yo consulto libro, archivo, etcétera, lo tradicional, lo que se sabe hasta ahora, no me da una respuesta de cómo empujaría la inversión. ¿Sí? Sí me explica cómo es el problema. Los agentes económicos no se convencen de que los precios ya no van a bajar. Es decir, de que lentamente va a empezar a haber un poquito de inflación. Entonces, si saben que hay un poquito de inflación, cambian su decisión. Todo ese dinero que han acaparado lo destinan a comprar bienes de capital, invertir o a consumir. ¿Sí? Empiezan a actuar normalmente. Toman medios de pago para hacer pagos, para hacer compras. Pero hay que convencerlos. Entonces, yo diría de buscar en los países en los últimos 20 años donde se verificó eso, qué medidas se aplicaron. Si yo no recuerdo mal, alguno ha comentado algo de alguna noticia que lo que decía era que, bueno, se aplicó una política fiscal expansiva, por ejemplo, en Japón. Y también el Banco Central de Japón tuvo que aplicar una súper expansiva monetaria, cosa que han hecho el Banco Central Europeo y ha hecho también la Reserva Federal. Entonces, esto de que la política monetaria es ineficaz, si lo actualizamos, nos dicen que, bueno, tiene que ser mucho más de lo que uno espera para generar un poquito de inflación, es decir, para generar en el público la idea de que ya la tasa de interés no va a bajar más, de que ya de que hay que tomar créditos, de que hay que hacer compras, bienes de consumo, es decir, convencerlo de que se vuelve a la normalidad. Por eso les decía que lo busque. Bueno, pero déjame y le debo completar la respuesta. ¿Bien? Dale, profe, gracias. Profe, Sí, yo de ese punto tengo anotado sí, de dale. un video que vimos, Sí, cuando estábamos hablando de trampa de liquidez, el Banco Central perdía su poder de política monetaria. Y entonces la A y la B hablan de política monetaria, por eso suponía que era la C, que hablaba de política fiscal. sí, sí. Bueno, es lo que yo digo, tradicionalmente se dice eso. Sí, a mí o sea, la respuesta está bien si ustedes la contestan así. Si queremos ir un pasito más allá, vamos a decir que en realidad lo que caracteriza la trampa de la liquidez es que es infinitamente elástica. No es que no reacciona a la LM, es que pequeños cambios en la tasa de interés, el Banco Central hace cambios, ¿no? Hace cambios en la tasa de interés, muy pequeños. Pero, ¿qué quiere decir que sea muy sensible, que sea infinitamente elástica? Que enseguida se corrigen esos cambios. Es decir, un poquito más o mucho más de oferta monetaria haría mover la tasa de interés, pero enseguida la demanda monetaria se empareja. Los ajustes son muy rápidos, muy automáticas, ¿sí? Entonces no hay este efecto normal. Entonces yo, la verdad que si yo quiero ir un pasito más, está bien la respuesta que me están dando, pero si yo quiero ir un pasito más, sobre todo por la actualidad del tema, es lo siguiente. La reacción del público es tan inmediata, se va ajustando a los aumentos en la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces no es que, bueno, en un momento sobra de dinero. No, aumenta la cantidad de dinero, aumenta la demanda de dinero.
Entonces se van emparejando. Entonces, al ser tan sensible, enseguida se ajustan las decisiones del Banco Central a los pequeños cambios que haya en la tasa de interés. Es demasiado elástica, digámoslo así. ¿Qué está por atrás de eso? La convicción, la creencia del público. ¿Por qué toma dinero? ¿Por qué demanda dinero y no lo usa? Y le ofrecen más dinero y lo toma y no lo usa, no lo canaliza. Porque hay una convicción de que los precios van a seguir bajando. De que mañana con este dinero que tengo acá guardadito en el bolsillo, compro más que hoy. De que, ¿para qué voy a invertir si los bienes de capital van a valer menos mañana que hoy? O la tasa de interés va a seguir bajando y entonces un crédito me va a costar menos mañana que lo que me va a costar hoy, ¿sí? Y parece una cosa medio rebuscada, es como, pero la verdad es que como últimamente se vino registrando, y yo les diría que hace 10 años, bueno, el Banco de Japón casi 20 años, pero los otros bancos centrales, europeos y el de la Reserva Federal, hace casi 10 años que están con una política monetaria expansiva, intentando esto, ¿sí? Bueno, ahora es más complejo, hay otras cosas para agregar, pero déjenme que lo busque, o sea, más que lo busque, que lo consulte con varios libros actualizados, y bueno, lo que yo recuerdo es que lo más reciente se solucionó una política fiscal expansiva y acompañada también de una monetaria súper expansiva, ¿sí? O sea, cuando se dice que la política monetaria no es eficaz, es para una cantidad normal de dinero que aumente. Y bueno, lo que se vio en la práctica es que tenía que ser mucho mayor para que hubiera alguna reacción en el sentido que se busca. Así que bueno, por el momento a saber bien la definición de trampa de la liquidez, en qué contexto, en qué condiciones ocurre, y bueno, esto puntualmente lo terminamos o lo termino de responder una vez que vea cuál es el consenso actual sobre el tema. Si alguno está siguiendo economía, licenciado en economía, yo les recomiendo, lo tengo en PDF, les recomiendo que lo bajen, porque tienen todos estos casos, los casos raros, todas las posibles, que, por ejemplo, que la IS sea vertical, que la demanda de inversión sea totalmente inelástica. Bueno, lo tienen en Belsunegui, Ormazábal y, no me acuerdo, Cabrerizo, ¿sí? Que se llama Macroeconomía y que fundamentalmente tiene una pequeña explicación, mucho gráfico y muchos casos. Entonces, para el que quiera, porque sigue economía o porque le interesa sacarse bien todos los casos posibles, vaya a ese libro, está en biblioteca, lo pueden bajar en PDF y ahí lo van a encontrar, ¿sí? Bueno, me quedó pendiente que vieron que casi no hay gráficos en el libro o en el archivo de la trampa de la liquidez, ¿sí? Así que bueno, yo tenía un gráfico, voy a tomar notas y les mando el gráfico de la trampa de la liquidez, o los gráficos, mejor dicho, para que vean cómo queda y cómo se grafica y del calendario o el cronograma. Bien, ahí está, si no me olvido. Bueno, ¿alguna otra consulta o alguien que quiera compartir algo? Bueno, creo que con respecto a lo otro se han agregado algunas respuestas al foro, ¿sí? Y la idea del foro, la verdad que me pone contenta que me leas, porque la idea del foro es que nos leamos, ¿sí? No que sea como otro tipo de foro donde cada uno tira algo. Bien, bueno, vamos a compartir, si no hay alguna consulta más, vamos a compartir el archivo. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho, y lo vamos a reiterar ahora, que lo que hacemos es utilizar el concepto o el criterio de residente, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, todo lo que hablamos de comercio internacional
todo lo que hablemos de que va en el balance o la balanza de pagos es a partir de operaciones entre un residente y un no residente, con excepción de una operación de divisas que puede ser entre dos residentes, ¿sí? Esa es la única excepción entre dos residentes, que se considera de comercio internacional o una transacción internacional y que entonces va en el balance de pagos. El resto tiene que ser de una punta un no residente y de la otra un residente, ¿sí? Si no, por ahora queda totalmente excluido. Bueno, estuvimos hablando de los instrumentos, y ahora vamos a hablar del registro, el documento, ¿sí? En el que se registran estas transacciones. Si bien es un documento contable, y nos va, a mí me gusta que colaboren, sobre todo los que ya están más avanzados en el tema de contabilidad. Lo vamos a ver desde el punto de vista macroeconómico, ¿sí? ¿Por qué nos interesa el balance o la balanza de pagos? Porque ahí vemos, obtenemos mucha información acerca del país, acerca de una economía, ¿sí? Entonces lo que nos va a interesar es la interpretación de los saldos, cómo buscar, dónde buscar, qué contiene cada cuenta. Si bien tiene algunos principios contables, que es la partida doble, es un documento contable, en algunos aspectos se aparta, entonces les voy a pedir también a los que más avanzados están en el tema contable, que hagamos un esfuerzo de abrir la imaginación, porque en algunos aspectos va a parecer un poco extraño, ¿sí? Desde el punto de vista contable. Pero por otro lado es bastante sencillo porque no se registra, aunque vamos a ver ejemplos, no se registra operación por operación, sino que se registran totales, ¿sí? Bueno, entonces en el balance de pagos va a ir lo que es todas las transacciones que se realizan con el resto del mundo, con este criterio. ¿Qué vamos a obtener de información? Bueno, por ejemplo, los ingresos y salidas de divisas, lo que son los activos externos, ¿sí? ¿Qué posición deudora o acreedora tiene tanto el sector público como el sector privado? Con respecto, vuelvo a esto anterior, que tiene que ver con los flujos de ingresos y de salida de divisas, ¿qué está ocurriendo si hay fuga de divisas? Es decir, si todo el mundo está comprando dólares, en el balance de pagos va a aparecer como una salida al exterior, una compra de un activo externo, como puede ser una divisa, aunque yo la guarde en el bolsillo en mi casa, ¿sí? O la ponga así abajo del colchón, se considera como una salida de divisas, ¿sí? Entonces yo del balance de pagos voy a ver si esto está creciendo, voy a poder obtener información de si hay una fuga de divisas, o al revés, está ingresando muchas divisas. ¿Y de qué calidad son? ¿A título de qué ingresan las divisas? Especulativas, para generar capital productivo, una inversión productiva. Entonces, todo eso lo voy a poder ver en el balance de pagos. ¿Bien? Bueno, también, ¿cuál es esto que vimos al principio de todo, que tenía que ver con el Producto Nacional y el Producto Interno, en el sentido de que hay muchas empresas y hay una parte de la producción que, si bien se realiza en el territorio, corresponde o es propiedad de un no residente. Por lo tanto, al final del año se distribuyen utilidades, si las hay, y se envían al exterior. La otra suma importante es el pago de intereses, tanto públicos como privados, al exterior, ¿sí? Eso todo lo voy a poder visualizar ahí. Bueno. Hay varias formas de presentación. Si la forma de presentación es como un balance, los débitos serán iguales a los créditos. Ahora, si se presenta como una balanza, el resultado puede ser superávit, en el caso de que sea más lo que a favor o los ingresos, y un déficit en el caso contrario, ¿sí? Noten cómo se escribe superávit, ¿sí? Bueno,
Entonces, acá lo que estoy mencionando es que hay distintas formas de presentación. Dependiendo del libro de la edición, va a haber distintas formas de presentación. La última, hasta donde yo busqué, es la que ustedes tienen en el foro de Miel, que como adjunto, que es el balance del 2017. Ahí cambió la metodología y cambió la forma de presentación, ¿bien? Hubo otras anteriores, por ejemplo, en 1993, pero a pesar de que cambia la forma de presentación, tengo un libro anterior, no tengo el último actualizado, igual puedo identificar y encontrar las cuentas y las subcuentas. No son muchas, y me doy cuenta que, valga la redundancia, qué contiene cada cuenta y cada subcuenta. Porque aunque el libro tenga una versión anterior de la forma de presentarlo, el contenido de las cuentas ha variado, capaz que el nombre, pero el contenido, el concepto, el criterio es el mismo, ¿sí? Entonces vamos a identificar, sea cual sea la presentación, nos vamos a dar cuenta qué tipo de transacciones hay contenidas ahí, en cada una de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, para ir a un ejemplo más simple, puede haber una forma de presentación que diga mercancías, ¿sí? ¿Y eso qué va a significar? Los bienes, es decir, solo lo físico, tanto exportaciones como importaciones. Si no me dice expo e impo, me dice mercancías, me va a decir un saldo. Entonces yo sé que ese saldo es el resultado de las expo menos las impo. Después me puede aparecer otra presentación que sea mercancías y como subcuenta exportaciones y abajo importaciones, ¿sí? Son dos formas de presentarlos. Se puede presentar por cada una de las cuentas o se puede presentar por el saldo neto de esa cuenta. Pero es fácil identificar que ahí van a estar los bienes, las mercancías, es decir, los objetos físicos que se compran y se venden con el resto del mundo. Bueno, hay otras que pueden parecer un poco menos claras, pero ustedes van a ver que, y ahí por eso yo me gusta la definición y también la sigue en el archivo, la que usa Mochón y Becker, porque ahí es fácil comprender, sobre todo la cuenta corriente es más fácil, pero la cuenta capital y financiera es un poco más difícil. Bueno, entonces, balanza si hay un saldo positivo o negativo. El balance, si justamente va a ser como el balance que, bueno, los débitos son iguales a los créditos, ¿sí? Entonces tienen que haber una identidad. Si le resto a los créditos, le resto los débitos, me tiene que dar 0. Ambas sumas tienen que coincidir. Ahí digo balance. Y si no, si hay un saldo, por la forma de presentación, digo balanza. Bueno, acá tenemos esto que yo les estaba mencionando de la historia, que tiene un significado. Se hace cambio de presentación, o lo que se trata es que entre los países se homogeneice, se normalice, se haga estándar la forma de presentación para poder comparar. Bien, cuanto más parecidos son, los criterios son los mismos, es más fácil de comparar entre países, sobre todo dado que se trata de transacciones entre países, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá es un poco de historia, de cómo fue en 1993, un cambio, que se siguió el manual tanto para el balance de pagos como para las cuentas nacionales del Fondo Monetario, que se sigue el criterio de la partida doble, entonces siempre va a haber un crédito y un débito. Bueno. Vamos a explicar un poquito con esta estructura simplificada. Después les voy a mostrar cómo es la más actual, la más vigente, pero esta está simplificada y es bastante semejante, está reducida, ¿sí? ¿Qué contiene cada una de estas cuentas, ¿sí? Y subcuentas?
Bien, y después vamos a ver la reglita de cómo vamos a registrar. Pero más que nada, cómo registramos usando la partida doble para ver cómo nos van a quedar los saldos. Típicamente hay saldos que van a ser deudores o típicamente hay saldos que van a ser acreedores. Bien. Bueno, vamos entonces primero a ver qué contenido tiene cada una de estas, de estos componentes. Tenemos por un lado lo que es la cuenta corriente. En algún momento la cuenta capital y financiera era una. Ahora está un poco separada, ¿sí? Pero, sin embargo, conservan el mismo color porque hay como un criterio común en esa segunda parte, en la cuenta capital y en la cuenta financiera. Es decir, hay un tipo de transacciones que van a ir ahí, ¿sí? Hace muchos años se llamaba esto la parte amarilla sobre la línea y la parte abajo bajo la línea. Por esto de que tienen un funcionamiento como cuenta determinado y un tipo de operaciones, lo que está en color amarillo, y otro tipo de operaciones y funcionan como otro tipo de cuentas, las que están en color verde. Bueno, vamos a ir en detalle dentro de la cuenta corriente, ¿sí? Los saldos de la 1 a la 4 en la cuenta corriente me van a dar el saldo de la cuenta corriente. ¿Bien? Esos van a ser entonces los subsaldos que sumados con el signo que tengan me van a dar la cuenta corriente. Bueno, vamos a ver por separado. Primero mercancías, ya un poco les anticipé. Son eso que se exporta o se importa, pero que es algo físico, ¿sí? Porque para los servicios tenemos otra subcuenta. Entonces, en mercancía voy a tener todo lo que sean objetos, cosas que se exportan y que se importan. Bien. Y normalmente, cada una de estas, de la 1, la 2, la 3 y la 4, son balanzas. También aparecen como balanzas y tienen un saldo. Y la balanza de mercancías o mercancías es a lo que nosotros llamamos balanza comercial. Entonces, cuando hablamos de balanza comercial, más o menos tenemos la idea de que son las expo menos las impo, ¿sí? El saldo de la balanza comercial sería expo, acreedor o con signo positivo, e impo con saldo deudor o signo negativo. Bien. Las otras también se les llama a veces balanza de servicios, a veces incluye a la renta o la renta por separado, y la balanza de transferencias. Bueno, entonces con la primera tenemos los solo bienes. Vamos a la segunda y la tercera. Son servicios, son prestaciones, ¿sí? Ahí vamos a encontrar en servicios, así como está separado la 2 y la 3, lo que tenemos arriba en 2 son los servicios llamados reales o de la economía real, que son turismo, transporte, comunicaciones, todo tipo de prestación, ¿sí? Dentro de lo que se llama la economía real, para distinguirlo de lo que sería la renta o los servicios financieros, ¿sí? Que son básicamente el pago por un trabajo, el pago por el uso de un préstamo, los intereses, el pago por tener parte o propiedad, tener acciones de una empresa, que serían las utilidades. Entonces, si lo tenemos así separados, por un lado servicios y por otro lado servicios de la renta o renta de la inversión, puede adquirir varios nombres, pero son servicios, pero no son servicios reales. Se trata de servicios que tienen que ver con lo financiero. Por ejemplo, intereses pagados, intereses cobrados. Por ejemplo, utilidades cobradas, utilidades pagadas. Por ejemplo, salarios, es decir, cualquier tipo de prestación de un servicio que remunere a quien lo presta. Bien. Y ahí también voy a tener un saldo. Ahora, es interesante tener por separado los servicios del punto 2, que son los servicios reales, de la renta o los servicios de la renta o la renta de la inversión, que es el punto 3,
Porque ahí hay dos montos, dos ítems que nos van a dar vuelta al saldo seguramente, que tienen una importancia, un monto muy, muy grande, que son las utilidades que se remiten al exterior por empresas que son propiedad de no residentes y los intereses pagados por deuda, ya sea pública o privada, pero externa. Entonces, cuando se le paga los intereses a un acreedor externo, a un no residente, va a ir ahí. Y eso justamente tiene un tamaño, un monto importante. Entonces también es interesante que esté por separado. Por ejemplo, la cuenta corriente, mientras vamos con mercancías o servicios, no puede dar superávit, pero cuando llegamos a renta, sobre todo de la inversión, utilidades e intereses, resulta que nos da déficit y nos da vuelta el resultado de la cuenta corriente, ¿sí? Nos da un déficit. Entonces, está por separado y hay que, si uno quiere identificar qué peso tienen los intereses y las utilidades que se generan acá, pero que se remiten al exterior, tiene que mirar ese punto 3, tiene que mirar el saldo del punto 3. Bueno, y en la 4 vamos a tener lo que se llama transferencias corrientes. Ahí habría que agregar o tomen nota ustedes, lo que son las transferencias unilaterales, corrientes, ¿sí? Que son básicamente, ojo, todas tienen una contrapartida, ¿sí? Tenemos partida doble, entonces todo tiene una contrapartida, toda transacción. Estas tienen también una contrapartida, pero lo que no tienen es una contraprestación. Es decir, se da o se recibe algo, pero no hay algo a cambio, ¿sí? No hay un intercambio. Ejemplo, donaciones. Se recibe o se da una donación, pero no hay a cambio ni un pago, no hay nada a cambio, ¿sí? Para que haya partida doble va a haber una contrapartida, pero lo que no hay es una contraprestación. Entonces, las donaciones, las jubilaciones, pensiones, pagadas o cobradas, ¿sí? También forman parte de estas transferencias corrientes unilaterales, ¿sí? Cuando un jubilado italiano recibe acá su jubilación de Italia, no hace nada a cambio, ni él ni nadie da nada a cambio, ¿sí? Sin embargo, va a haber una contrapartida para el tema contable, para el balance de pagos. Entonces, ahí en transferencias corrientes es unilateral. Es corriente porque es dentro de la operatoria corriente, no involucra un capital. Pero es algo que no tiene una contraprestación, ¿bien? Cuando hay exportaciones, bueno, se envía la cosa y a cambio se recibe un pago, ¿sí? Pero acá no es así. Entonces en la 4 van ese tipo de cuestiones. Hay algo que, bueno, el otro día me hizo acordar un alumno, pero normalmente a veces lo escuchamos en las noticias. Ayer me hizo acordar un alumno, por suerte. Porque en este punto, para algunas economías, es también un problema importante, las transferencias unilaterales. Aquellos países donde tienen personas que trabajan ahí, pero envían remesas a su país de origen, a su familia, acá puede ser que envían a países limítrofes, están trabajando acá o residen acá, pero le envían una remesa a sus familiares. En Estados Unidos es una cuenta que es muy importante, que representa a veces un problema porque hay una gran cantidad, por ejemplo, de origen mexicano, de otros orígenes latinoamericanos que trabajan, una comunidad importante latina, que trabaja pero que siempre va a enviar algo de remesas a su país de origen, para su familia, ¿sí? Parte de viajar y trabajar ahí tiene que ver con que puede tener un resto que lo envía. Y acá entonces van a ir registradas, ¿sí? En transferencias corrientes, transferencias unilaterales corrientes. Bueno, no hay nada a cambio. Manda eso, una transferencia a la familia, pero no hay nada a cambio. Bien, entonces va ahí. Y en algunos países puede representar en algún momento un problema, porque no deja de ser una salida de divisas. Que puede
ser parte de lo que presiona el tipo de cambio, ¿no? Bueno, preguntas hasta acá. Si no, vamos a las otras. Está bien. ¿Está bien todo? Bueno, bárbaro. Bueno, a los de comercio capaz que tienen algo que pueden agregar, así que suma, ¿sí? Si comentan. Bueno, vamos a la cuenta capital y a la cuenta financiera. Quiero empezar, a ver, ¿dónde pone horrores, iba a decir? Errores y omisiones, bueno, quedó afuera de la balanza. Bueno, errores y omisiones, voy a empezar por lo más sencillo, que no presenta ninguna dificultad. Errores y omisiones surge de que, por un lado, hay diferentes fuentes de información para poder confeccionarlo, y no todas tienen el mismo grado de precisión, o no todas se obtienen al mismo tiempo. Entonces, yo puedo obtener quizás de la aduana o de comercio exterior, puedo obtener la CESPO, puedo obtener la cifra de la SIMPO, puedo hacer algún cálculo, extrapolar cuánto es la subfacturación o la sobrefacturación, pero en otros casos es más complicado, ¿sí? Por ejemplo, se devengan los intereses, hay que pagar intereses por un préstamo, ¿sí? Está en el punto 3 de la cuenta corriente, pero ¿se sabe si se pagó o no se pagó? Sí, se sabe que se devengó, que se cumplió el plazo para que haya que pagarlo con el resto del mundo. Pero ¿se sabe qué se hizo con eso? Si se pagó, si se cumplió, o está pendiente de pago, está en pago. Esas son las fuentes que originan errores y omisiones. Más que nada, discrepancias en la información. Por ejemplo, las utilidades que se distribuyen y se envían a su país donde reside el propietario. Cuando al final del año se distribuyen las utilidades, a veces se pueden reinvertir. Está bien, son de un no residente, pero no las envía, no las cobra, sino que las reinvierte en la empresa, ¿sí? Y bueno, entonces de ahí puede venir que justamente surge por esta dificultad entre a veces distinguir si algo que devengó también fue percibido o fue pagado o no. Entonces acá vamos a tener errores y omisiones con un saldo importante porque tiene que ver con esto, ¿sí? En otros casos llega diferida la información, entonces todo eso hace que se use la cuenta errores y omisiones para eso. Todo esto que yo menciono lo tienen las primeras 2 o 3 líneas, tanto del archivo como de esos archivos adjuntos que coloqué en el foro, ¿sí? Va a estar con las palabras más precisas que contiene cada una de estas subcuentas, que es el tipo de operación que se registra ahí. Bueno, ahora vamos entonces a cuenta capital y financiera. En ambas, lo que voy a registrar es, acá voy a seguir porque en esto me gusta mucho la definición, el criterio de Bocelli. Adquisición y enajenación de activos, es decir, cada vez que aumenta o disminuye un patrimonio, sea de público, sea privado, siempre que esté residente y no residente, va a ir en estas cuentas. Entonces, yo miro una transacción y me pregunto, ¿aumentó o disminuyó el patrimonio? Es decir, ¿hubo una adquisición o enajenación? En otras palabras, ¿hubo una compra o una venta? Y entonces, indudablemente, estas son las cuentas apropiadas para usar. Bien. La otra circunstancia para usar estas cuentas es cuando aumenta o disminuye el endeudamiento. O sea, la posición deudora o acreedora respecto del resto del mundo. Si aumentó o disminuyó el patrimonio, o sea, hubo una compra o una venta. O bien hubo un aumento, una disminución de la deuda, de la parte principal de un préstamo, lo que se llama el capital principal, también va en estas cuentas. ¿Bien? Entonces, con esos dos criterios, yo ya estoy en condiciones de decir, esta transacción va en la cuenta capital o en la cuenta financiera, o no, va en la cuenta corriente, ¿sí? Adquisición, enajenación de activos, o sea, compra o venta, aumenta o disminuye el patrimonio, aumenta o disminuye la deuda.
con el resto del mundo. Va en estas dos cuentas. Bien. Ahora, también hay distintas presentaciones o se puede hacer una mayor apertura, quiere decir ver más en detalle. Si el que tomó el préstamo es el sector público o es el sector privado, si el que tomó el préstamo se dedica a la actividad financiera o se dedica a la actividad no financiera. Ejemplo, provincia de Buenos Aires, gobierno de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires toma un préstamo. O es el banco de la provincia de Buenos Aires. En el primer caso no es una actividad financiera, su actividad principal, la del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el segundo caso, la actividad principal es actividad financiera, ¿sí? Entonces, si abrimos más, un poco más, también vemos en detalle si se dedica, cuál es su actividad principal, el de que el residente que forma parte de esa transacción. Lo otro que podemos ver es qué tipo de transacción es, si es una transacción que tiene que ver con algo a largo plazo o a corto plazo. Ya no se usa, hace bastante que no se usa, y hay un motivo, es justamente de corto plazo y de largo plazo. Clasificarlas como corto plazo y largo plazo. ¿Por qué? Porque a simple vista, corto y largo plazo, no puedo saber yo cuánto tiempo se piensa quedar el que ingresa con un capital financiero, ¿sí? Con fondos líquidos, no puedo saber, ni aún con una declaración jurada, puedo saber cuánto se va a quedar. Lo que sí se puede colocar es un requisito de que se permanezca tanto tiempo, pero no puedo saber con certeza, ¿sí? Por lo que diga, no puedo anticiparme o adivinar, pero sí puedo saber si es líquido y es muy probable el tipo de operación que haga, ahí sí me doy cuenta que es de corto plazo. En cambio, me doy cuenta que es de largo plazo cuando sea, por ejemplo, lo que se llama inversión extranjera directa. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a distinguir, pero ya no aparece como corto o largo plazo, porque es imposible poder clasificarlas por solo mirarlas. ¿Sí? Sí, lo que puedo ver es a dónde se dirigen, en qué se localizan, en qué actividad, y ahí sí me doy cuenta que algo va a ser a largo plazo necesariamente o no. Antes de ir específicamente a las cuentas que voy a usar para estas transacciones, la última, variación de reservas o lo que quieran, ahí tenemos las divisas, ¿sí? Oro, euro, todas las divisas, todas las monedas. Tenemos, vamos a registrar ahí el oro, las operaciones con oro y los que se llama, que ahora conocemos como DEG, derechos especiales de giro, ¿sí? Bueno, DEG son las iniciales DEG de derechos especiales de giro, que es una medida, una unidad de cuenta que usa el Fondo Monetario Internacional, y que justamente en estos días apareció una noticia y ahora justamente vamos a usar de ejemplo esa noticia, pero que sería que en lugar de prestar en dólares o en euros, generalmente lo que hacen son préstamos en dólares, el Fondo Monetario a sus socios, a sus miembros, les presta en DEG, que si bien no es una moneda que por el momento sea de circulación, que se pueda usar para hacer circular entre los países, sí es una unidad de cuenta que se puede utilizar para cancelar o contraer una mayor deuda con el Fondo Monetario, ¿sí? En realidad, las transacciones con el Fondo Monetario Internacional, por ser cada uno de los países acceder como país miembro, es como un socio. Entonces, más que un préstamo, sí, se le llama préstamo, pero más que un préstamo sería acceder a una cuota parte de financiamiento, ¿sí? De acuerdo al tamaño a la participación que tiene cada uno de esos miembros. Todos los miembros no tienen la misma participación.
¿sí? Quienes tienen una economía más grande tienen una participación mayor. Y lo que se puede hacer es, si hay una necesidad de financiamiento, se le solicita, pero eso es un país miembro, forma parte de ese Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, tiene acceso a una cantidad, se la autorizará o no, con el cobro de una tasa de interés, ¿no es cierto? Pero no sería lo mismo que contraer una deuda, por ejemplo, con un banco, con un club de bancos. Bueno, entonces, ahora sí, dejo lo que tenga que ver especialmente que no sea variación de reservas. Acá va a ir los ingresos y salidas de esto que mencioné. Divisas, y oro. Acá en variación de reservas no es el total de las reservas que hay en el stock, el patrimonio, sino los ingresos y salidas. Bien, bueno, dicho esto, vamos a tratar de describir las últimas 5 subcuentas, qué es lo que contienen. La que es transferencia de capital unilateral, acá ya no es corriente, pero se parece a la 4, a la de arriba, a transferencias corrientes. Es una transferencia unilateral. Acá también va, pero la diferencia es que se trata de capital. En el caso de arriba eran donaciones, objetos, pago de remuneraciones, etc. ¿Qué es lo que hay acá abajo? Es algo unilateral, pero que involucra capital. Por ejemplo, la condonación de una deuda. La condonación es algo así como perdonar, como una quita, ¿sí? De parte de un crédito, de parte de una deuda. Un ejemplo de esto es después de renegociar con los acreedores externos, hubo un mega canje, 2005, creo, 2006, en el cual se ofreció, se hizo una propuesta a los acreedores, a los que eran poseedores o tenedores de deuda, y lo que se les ofreció es otros plazos, otra tasa de interés y con una quita, ¿sí? Frente a pasar algunos años con default, o sea, en cesación de pagos, no con el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario no ocurrió esto, sino con otros tenedores. Entonces, casi todos los tenedores, fondos de inversión, todos se presentaron y el 96% aceptó esta propuesta. Frente a no cobrar durante varios años, en el 2005-2006, ¿qué se ofreció? Bueno, cada uno de esos bonos de 100 lo canjeamos por uno de 65. Entonces hubo una quita, ¿sí? Y lo canjeamos y cambiamos el plazo más largo y cambiamos la tasa de interés. Aceptaron, pero bueno, ¿qué se hace con esa diferencia? De algo que era 100 se canjeó por algo que era 35 menos, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Dónde se registra ese 35? Bueno, se registra en transferencia de capital unilateral. ¿Por qué? Porque se trata de algo de un capital de un préstamo, ¿sí? Se trata del capital que es algo financiero que se debía y se ha perdonado, se ha cancelado, se ha dejado, se ha considerado por pagado. No hubo una contrapartida, una contraprestación. Es decir, no es que le canjeó por otro bono de 100, le canjeó por un bono de 65. Entonces esa diferencia va a transferencia de capital unilateral. Lo mismo si el país hubiera hecho un préstamo a otra economía y como no la devuelve, bueno, le hace, le perdona, le saca una parte de la deuda, iría ahí en transferencias de capital. Entonces, va a ser igual que en el punto 4 de la cuenta corriente, va a ser algo sin contraprestación, unilateral. ¿Cuál es la diferencia? En que va a ser no corriente de capital. Entonces está reservado para esto, para esos perdones, esas rebajas en la parte de una deuda. Bien, solamente la parte del capital estamos hablando, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con intereses va arriba en servicios. Lo que tenga que ver con el capital que dio origen, con el préstamo, el crédito, va abajo. Bueno, después, adquisición o enajenación de activos no financieros no producidos. ¿A qué se refiere esto?
Se refiere, por ejemplo, a la compra o la venta, cuando dice de un activo, se está refiriendo a que sea algo, como por ejemplo tierra, pero que no es financiero. La tierra no es algo financiero, ¿sí? Y no producido. La tierra no está producida. No la produce nadie, no hay una fábrica de tierra. Entonces, ahí van a ir la compra-venta entre un residente y un no residente de este tipo de activos, que son específicos y que se refieren a, por ejemplo, a las hectáreas de tierra que se compran o se venden con un no residente. Es decir, no todas las operaciones inmobiliarias, sino solamente las que son entre un residente y un no residente. Bueno, y ahora vamos a las otras. Inversión extranjera directa. Bueno, acá está esto que yo les decía, que es, acá uno se puede dar cuenta que es largo plazo. ¿Por qué? Porque se trata de una inversión, pero esa inversión de la que hablábamos antes, que era inversión productiva. Si en una economía nosotros queremos saber qué tipo de inversión se está realizando, o sea, está creciendo la inversión, por ejemplo, la inversión extranjera, pero si queremos saber de qué calidad es, por decirlo de alguna manera, vamos a ir a ver el saldo de inversión extranjera directa, porque ahí me va a reflejar cuando un no residente viene y construye o compra una empresa que va a producir, genera puestos de trabajo, se localiza en una zona, en una región. Todo eso lleva tiempo. Y también va a llevar tiempo irse, ¿sí? No puedo en una semana levantar, desarmar una empresa, por ejemplo, una industria automotriz, y irme al exterior. Bien, eso lleva tiempo. Por eso la inversión extranjera directa tiene el significado, o hay que entenderla como aquella inversión que, si bien no es propia, es decir, va a cobrar utilidades y hay que mandarlas al exterior, pero viene como a quedarse por un tiempo, digamos, a producir, probablemente genere puestos de trabajo, aumente la demanda agregada de bienes y servicios. Bien, la característica que quizás no es tan la que la distingue, que es extranjera. A diferencia de la inversión interna, esta es extranjera, por lo tanto es propiedad de un no residente y hay que remitir utilidades a fin de año, ¿sí? Bueno, inversión de cartera y otras inversiones. Bueno, y acá viene lo que tiene que ver con los movimientos, las adquisiciones o las compras o ventas de lo que tenga que ver con algo financiero, de cartera o financiero. Ahí vamos a tener, sí, movimientos con mayor rapidez y de corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, vienen divisas a hacer una inversión financiera, es decir, a comprar determinados bonos o letras, algún activo financiero que dé una rentabilidad. Y rápidamente, también nosotros podemos hacerlo, pero somos residentes. Pero con un clic desde nuestra casa, desde el home banking o con el operador, con una cuenta comitente, podemos rápidamente hacer una compra o una venta. Puede tardar 24 horas, 48 horas en recuperar eso que hemos comprado, en volver a venderlo y que los fondos, rescatar, digamos, los fondos, pero son otro tipo de movimientos que generalmente se identifican con los movimientos más especulativos, ¿sí? Bueno, vamos a ir a unos ejemplos, pero antes de dejar este esquema, les quiero comentar dos cosas. Para entender, y una regla muy simple para conocer los saldos y una transacción, qué saldo genera, qué cuentas toca, primero me pregunto si es entre un residente y un no residente, ¿sí? O bien es de divisas entre dos residentes.
Entonces, bueno, avanzo, va en el balance de pagos o en la balanza de pagos. Lo segundo que me pregunto es, ¿genera un ingreso o una salida de divisas? Si genera un ingreso de reservas, la variación de reservas va a reflejar un aumento de los débitos o un aumento del saldo deudor. Entonces, reitero, si genera un ingreso de divisas o de reservas, débito o aumenta el saldo deudor de variación de reservas. Si ocurre lo contrario, es decir, hay una salida de divisas o de reservas, genera un crédito o genera un saldo acreedor en variación de reservas. Entonces ahí ya tengo la mitad del registro de la transacción. Ya sé que debité variación de reservas por el ingreso de las divisas. Ahora me falta reflejar la otra parte de la transacción, la otra cara de que generó ese ingreso de reservas. Y si se tratara, por ejemplo, de exportaciones de soja, entonces la cuenta que mejor me sirve para esto va a ser mercancías. Y como yo ya sé que debité variación de reservas, no me queda otra que acreditar o aumentar el saldo acreedor de mercancías. Si la tuviera dividida en Expo y en Impo, bueno, toco Expo, ¿sí? Pero ya sé que es saldo acreedor, ya sé que es un crédito. Bueno, entonces, empezando por la variación de reservas o el ingreso o salida de reservas, nos da por decante, por residuo, nos da cuál es la cuenta, la otra cuenta que es la contrapartida, que tenemos que utilizar. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta que mejor refleja la transacción? Entonces, considero la transacción. Veo si es internacional, va en el balance de pagos. Entonces, lo segundo es, ¿ingresan o salen divisas? Si ingresan divisas, débito. Si salen divisas, acredito. Entonces, tercero, bueno, ahora, ¿cuál es la cuenta que mejor refleja la operación que dio origen a este ingreso o a esta salida de divisas? ¿Bien? Bueno, y para terminar con estos tips, y después ahora vamos a dos ejemplos, a dos noticias, es importante para ver cómo me quedan los saldos, cómo impacta, pero también es importante para esto otro. Necesito divisas, necesitamos divisas, ¿no? Estamos en el Ministerio de Economía o estamos en la parte de deuda, en la comisión sobre deuda, de endeudamiento. Bueno, ¿de dónde sacamos las divisas? A ver, pensemos en qué fuentes tenemos. Por un lado, exportaciones de bienes y de servicios, ¿sí? Bueno, utilidades cobradas, bueno, descontémoslo, intereses cobrados, descontémoslo porque va a ser muy poquito. Pero bueno, exportaciones de mercancías o de servicios. ¿Qué otra alternativa tengo? Pedir un préstamo, porque cuando ingresa el préstamo o el crédito, o cuando bien se colocan bonos o títulos de deuda, va a ingresar divisas. Entonces, esa sería una segunda posibilidad. A contraer una deuda, ingresan dólares. Entonces, tengo exportaciones, tengo contraer una deuda, y la tercera alternativa es vender un activo. Vender una empresa pública o privada, vender campos, vender inmuebles. Y esas básicamente son las tres posibles fuentes de ingreso de divisas. ¿Sí? Entonces, por un lado me sirve para identificar, bueno, en variación de reservas, ¿sí? Ahí voy a tener que debitar siempre, ¿sí? Y por otro lado me sirve para, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tengo si estoy escaso de divisas, si estoy escaso de, hay un problema en el sector externo, estoy escaso de reservas, ¿sí? ¿De qué lugares puedo obtener las divisas? Bueno, esas son las fuentes. Al contrario, esas tres ejemplos, pero al contrario, es decir, importaciones,
pago de intereses, devolución de un préstamo, compra de un bien del exterior a un no residente, van a ser salida de divisas, ¿sí? Queda también, sí. ¿Y la inversión extranjera? Y bueno, la inversión extranjera, ahora justamente vamos a ver el ejemplo, te adelantaste un poquito. Cuando ingresan divisas. Claro, por eso yo decía de las formas de obtener divisas, la inversión extranjera no es una. Claro, pero bueno, la cuenta, variación, vos vas a tener un ingreso de divisas. ¿Qué hace cuando ingresan esas divisas? A menos que traiga la cosa, que también la podemos contabilizar, ponele Toyota, ¿no? Se va a instalar en tal provincia. Bueno, ingresa los fondos, los va a cambiar por pesos en el Banco Central y con esos fondos, esos pesos, lo que va a hacer es ir a contratar a alguien que le construya, va a ir a contratar personal, va a comprar maquinaria, a menos que traiga todo del exterior, que se contabilizará con inversión extranjera directa, pero objetos, ¿no? También es una inversión extranjera directa. Pero vos vas a contabilizar, por un lado, el ingreso de las divisas, ¿sí? Y por el otro lado vas a contabilizar la inversión extranjera directa. Vas a contabilizar que hay un aumento de la inversión extranjera directa. ¿Bien? Ok. Yo siempre lo digo, bueno, ahora ustedes vieron el mercado de divisas, pero siempre digo que cualquier transacción con el resto del mundo en realidad involucra dos transacciones, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, cuando yo compro algo acá, sí, compro, qué sé yo, un celular, lo pago con pesos, ¿sí? Me hago el celular y lo pago con pesos. Pero cuando yo quiero comprar un celular en el exterior, y ahora hay forma de comprarlo en el exterior, voy a tener que comprarlo con divisas. No me aceptan directamente los pesos. Entonces va a haber otra operación. Por un lado, compro el celular y pago con dólares. Pero antes tengo que comprar los dólares y pagar con pesos. Entonces, siempre en la operación, en la transacción internacional, va a haber, como de hecho, automáticamente, una compra o venta de divisas. Cuando contratamos Netflix, ahora no sé por qué directamente viene en pesos, no sé que es un acuerdo, pero póngale que compran con la tarjeta, qué sé yo, un antivirus o algo en el, y lo viene del exterior, se lo traen, ¿sí? Tienda mía, cualquiera de esas. Llega a la cuenta de la tarjeta, va a llegar en dólares. No le preguntan, compran los dólares a cuenta de ustedes y pagan la tarjeta, pagan eso que encargaron en el exterior con los dólares. Entonces, hubo dos operaciones, una compra de un objeto, ¿sí? Y por otro lado, la compra-venta de divisas para poder pagar el objeto, que no ocurre cuando lo compro internamente. ¿Me entienden? No te preguntan, directamente te compran a título tuyo. Es más, si vos querés comprar los $200 mensuales, eso te lo descuentan. Ya del cupo te van a sacar esa parte. No, pero ¿cómo? Si yo lo compré con la tarjeta, pagué con peso la tarjeta. Sí, pero la tarjeta o el banco en forma automática compró a nombre tuyo o a cuenta tuya dólares para cubrir ese saldo en dólares de la tarjeta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, aunque no nos parezca, aunque hagamos esas pequeñas compras, esos pequeños pagos, hay una transacción con divisas, ¿bien? Y más todavía en las operaciones grandes, ¿sí? Cuando nosotros recibimos un préstamo, el Banco Central compra las divisas y pone en circulación pesos. Cuando el exportador ingresa, hay obligación ahora de ingresar las divisas. En algún momento no había obligación, las podía dejar en una cuenta en el exterior,
pero ahora hay obligación de ingresar las divisas, el Banco Central las compra, y lo que va a tener es disponibilidad de pesos, ¿está bien? Bueno, esto que venía, me fui. El tema de la variación de reservas y bueno, y la forma de obtener divisas, ¿bien? Y la forma de que se van las divisas, ¿sí? Las divisas se van por importaciones, las divisas se van por devolución de un préstamo, por hacer turismo en el exterior, también por ahorro, porque se está sustrayendo del mercado de divisas eso que se compró de dólares, entonces presiona sobre la demanda, ¿no? Bueno, y ¿qué más? Y la venta de un activo, por ejemplo, la empresa Arcor se vende a un no residente, bueno, ingresan divisas. En cambio, si compramos alguna empresa, alguna franquicia, tenemos que pagar alguna patente o regalías, entonces salen divisas, ¿sí? No sabemos, pero bueno, a alguno que le guste googlear y eso, cuánto es lo que está saliendo de divisas por el uso de todas estas paquetes informáticos, paquetes, aplicaciones que usamos, ¿sí? Google no está radicado acá, no es residente. Entonces la universidad, cualquiera que contrate estos paquetes, le va a tener que pagar, y esos son divisas que salen, ¿sí? En estas épocas de pandemia se ha multiplicado ese uso, pero no residen. Residen en 2 o 3 lugares que justamente son los que eligen por cuestiones fiscales, ¿sí? Bueno, ahí nos vamos a otro tema. Bueno, entonces, esas serían las salidas de divisas. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando fue 2019, que había una especie de crisis del sector externo, faltaban divisas, se postergó de alguna manera o se prohibió la salida por utilidades, enviar utilidades al exterior o pagar deudas al exterior. Entonces, empresas privadas cayeron en default porque no pudieron pagar su deuda, porque no podían enviar divisas o no había divisas para enviar al exterior, ¿tá? Entonces, es algo que si pueden lo hacen algunas empresas, que es remitir utilidades al exterior como forma de sacar al exterior sus ganancias en dólares, ¿no? Y a veces lo hacen antes de fin de año. Bueno, entonces, a tener en cuenta los flujos de ingreso y de salida. Bueno, lo que sí o sí, esta reglita muy sencilla, muy humilde, de evitar variación de reservas cuando ingresan y acreditar la cuenta que nos parezca más adecuada, sí o sí recuerden siempre que un débito va con un crédito, ¿sí? Todos, sobreentiendo que los de contable y los futuros contadores lo saben, pero nunca está de más recordarlo, por lo visto en los parciales, nunca está de más recordarlo, que un débito va con un crédito, ¿sí? Nunca un débito y otro débito, ¿no? Por más que nos parezca lógico, es como una reglita muy sencilla, pero a la vez hay que respetar eso que es el ABC, ¿no? Bueno, lo último para recordar. Cuando ya analizo los saldos y me preguntan, ¿sí? Porque es posible que nunca tengan que confeccionar, a menos que estén en ese área, el balance de pagos. Pero sí es muy probable que tengan que explicar o analizar o informar acerca de estos movimientos, el estado en el que están las relaciones, las transacciones con el resto del mundo. Entonces, para recordar, ¿cuáles son las variables? A ver si lo puedo escribir acá. ¿Cuáles son las variables que yo voy a tener en cuenta, que serían las que me explican lo que pasa en la cuenta corriente? Por un lado es el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio, sea más alto, sea más bajo, va a ser que haya ingreso o salida de mercancías. La otra variable va a ser la renta
local, voy a poner una L, a ver cómo puedo poner. Bueno, la renta del país, ¿sí? A ver si le voy a poner, nada, acá no coloco nada, es la renta del propio país, y lo otro que va a incidir es la renta del exterior. Ahí voy a poner asterisco, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio va a incidir acá en la cuenta corriente, podemos usarlas para explicar los saldos, ¿sí? En el trabajo, no sé, nos pueden solicitar asesoramiento, nos pueden decir, bueno, hay superávit, hay déficit, ¿sí? Y nosotros podemos recurrir a estas variables. Por un lado, el tipo de cambio. Si está muy alto, va a haber más EXPO y poca SIMPO, porque sencillamente son muy caras las SIMPO. Bien. ¿Qué otra variable va a tener influencia, va a tener peso? La renta del propio país, ¿por qué? Porque cuando crece la economía, ¿sí? Crece la demanda agregada, y dentro de la demanda agregada hay demanda de bienes importados. Entonces, cuando crece la economía, cuando está en un proceso de expansión, también se va a demandar más insumos importados y productos, ¿sí? Vamos a cambiar el perfume local por el perfume del exterior. Entonces, cuando hay crecimiento de la renta, va a haber también un crecimiento de la SIMPO y de la demanda de divisas. Y al revés, lo que va a hacer también mover la cuenta corriente, pero en el otro sentido, en un sentido favorable, es la renta de otros países. Cuando está creciendo otro país, van a crecer las EXPO, ¿sí? Porque van a empezar lo mismo que cuando crece el propio país, la propia economía, cuando crece la renta del mundo, empiezan a comprar más de bienes, empiezan a importar más de bienes entre otros países, del propio, del que estamos analizando, ¿sí? Entonces, el crecimiento propio genera, entre otras cosas, también un crecimiento de la SIMPO. El crecimiento de otras economías va a generar un crecimiento de la EXPO. Esas tres nos van a, una más o una menos, o combinadas, nos van a explicar las variaciones en los saldos de la cuenta corriente, ¿sí? Al contrario, fíjense, cuando la economía mundial se está contrayendo, se está achicando, es muy posible que bajen las EXPO, ¿sí? De la propia economía, o cuando tenemos un socio comercial importante y ese socio comercial está en una contracción económica, en una recesión, van a bajar las exportaciones, o sea, van a bajar las compras que nos haga. Bien, entonces no es una buena noticia que nuestro socio, el que nos compra, le esté yendo mal en su economía. Bueno, estas son las tres variables que bueno. Y las tres variables que tienen que ver en la cuenta capital y financiera para ambas son, de nuevo, el tipo de cambio, que es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo se relaciona el tipo de cambio con la tasa de interés. Y lo siguiente, la tasa de interés local menos la tasa de interés. Bien, entonces, ¿qué variables me explican los movimientos y los saldos de la cuenta capital y la cuenta financiera? El tipo de cambio, de nuevo, que ingrese o que salga en divisa va a tener que ver un poco con el tipo de cambio, ¿sí? Y fundamentalmente la diferencia, como está abierta la economía, ahora hay la posibilidad de elegir entre la tasa local y la tasa del exterior. Las otras economías también pueden elegir, los agentes económicos, los no residentes pueden elegir entre una tasa local, si esa tasa local es alta, y la tasa que hay en el resto del mundo, la tasa promedio, la que da otra economía en las mismas condiciones. Bien, entonces la diferencia entre una y otra, si hay diferencia, me va a explicar las entradas o salidas de capital. Capital, ya sea financiero o capital productivo.
Entonces, para la parte de abajo tiene importancia si hay una diferencia entre la tasa local y la de exterior. Desde ya adelantamos que si esa diferencia es positiva, o sea que la tasa local es mayor, va a haber un ingreso, porque van a elegir la tasa local que es más alta, comparada con la del exterior, ¿bien? Y al revés, va a haber una salida, y para salir hay que tener divisas, si la tasa del exterior es mejor, es más rentable que la tasa local. Bien, entonces esas son las que explican los saldos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, acá tienen todo esto mismo. En el balance también vamos a todo lo que componen cada uno de los servicios, qué contienen en detalle. Es decir, además de que está en además de que lo tienen acá, lo tienen en el manual de la metodología y lo tienen en el balance o la balanza de 2017 que están adjuntos. Bien, la cuenta capital, acá tienen en detalle al principio cómo se compone. A ver, quiero ver algo más. Permiso, antes de colocarles el... Bueno, acá está un ejemplo de un balance, de una balanza, de un balance. Lo tienen en Blanchard y lo tienen, este es más reciente, de Gregorio Rebeco, pero también lo van a encontrar y parte de esto está tomado de Mochoni y Becker, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a hacer después, pero ahora primero quiero por este mismo espacio, antes que hagamos el intervalo, o podemos hacer el intervalo y después volvemos y les quiero dejar dos noticias. Bueno, dejo de compartir esto, si no hay ninguna consulta. A ver, ¿dónde estamos? Bien, les coloco acá, les voy a colocar dos noticias. Y la pregunta es la misma. Y la pregunta es la misma. ¿Cómo les parece, primero, si va en el balance, y cómo les parece que impactará en el balance? ¿Sí? Ahí va una. Bien. Es el primer párrafo de una noticia acerca de la recepción de una cantidad de dinero en forma de derechos especiales de giro o por parte del Fondo Monetario, ¿sí? Identifiquemos cómo impacta con lo que estuvimos viendo. Si no nos damos cuenta de cuál es la cuenta exacta, por lo menos identificar si es la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera y qué tipo de débito o crédito, qué tipo de registro habrá que hacer. Bien. Y denme un segundito que les voy a colocar la segunda. Profe, perdón, lo contestamos por acá, por el chat. Sí, eso ahora yo les voy a dar un ratito para que vayan a tomar algo, porque sí es un poquito largo, ¿no? Y después venimos y lo contestamos por acá, ¿sí? Y después tenemos... las actividades que aparecen sugeridas, las actividades que están sugeridas en el archivo. Bien, bueno, en el caso del que les di antes, acá dice dónde aparece, dónde está disponible, ¿sí? Como está en internet, bueno, ahí aparece la dirección para ubicar la noticia.
Y este otro lo mismo, ¿sí? Es la noticia, bueno, que ustedes la habrán escuchado de lo, ¿cómo se llama? El hidrógeno verde. El hidrógeno verde. La escucharon, ¿no? ¿O no? Ay, yo no, profe. No, bueno, qué lindo, lo sorprendo. Fue esta Bueno, semana en el G20, ¿no? ¿cómo? Creo que fue en el G20, que ahora yo la escuché. Sí, sí, lo que pasa es que yo vivo 24 horas, los 7 días con lo que tenga que ver con la economía y esas cosas. Y aparte, como es el tema, y lo estoy en este momento, es justo el tema, quise buscar algo bien de ahora para que veamos cómo, pero bueno, ahí abajo está, lo publicó Radio Universidad de Rosario, y abajo está disponible la dirección, ¿no es cierto? Acerca de una inversión, ¿Puede ser, profe, que iba a utilizar los fondos del FMI para una inversión? No, eso no. ¿Cómo? Creo que son dos cosas distintas, ¿eh? Creo que estos fondos son para otra cosa. Bueno, mejor. Por eso, sí. No. Sí, estaba en discusión para qué se iba a usar, para acá, para allá, pero bueno, después vamos aclarando. Pero por ahora simplifiquemos. Son dos noticias que, bueno, para abreviar, son transacciones internacionales, o sea que van a ir en el balance de pagos. La pregunta es, ¿cómo van a impactar? ¿En qué cuentas? Por lo menos acercarse, ¿sí? Y si es crédito o débito. Y de paso comentar la noticia desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, noten que yo con el tema de la inversión, a ver, ¿lo coloqué arriba o abajo? La consigna. Acá está, la consigna. De concretarse este anuncio, porque es un anuncio, ojo, ¿sí? Con los anuncios no se paga, no compramos comida. Es un anuncio. De concretarse, ¿cómo impactará en el balance de pagos? Por ahora es un anuncio. El balance de pagos por el momento no registro nada. Pero de ocurrir eso, bueno, pensemos, a ver, imaginemos qué impacto va a tener en el balance y en qué cuentas yo lo ubicaría, ¿sí? Para terminar, les comento que cuando Entel se privatizó con todo su inmueble, con toda su infraestructura, o sea que el precio de la empresa no era solamente de licitación por la gestión, sino toda la venta de todo, inmuebles, la red, y a Telefónica, ¿sí? Y bueno, se pagó una parte con deuda, una parte con bonos, una parte se recibió en efectivo. Pero en su momento, que ocurrió hace bastantes años, esa parte de los bonos que cotizaban y había una diferencia, que es como que se le regaló, no se sabía dónde registrarla en el balance. Fue un tema de debate creativo, a ver dónde se registraba esa diferencia de cotización, ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar esto que les adjunté para que vean uno muy sencillo para ver qué queremos hacer con estas dos. Acá está, registro de operaciones. Bueno, y ahí vamos ya al descanso. Bueno, voy a compartir. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el adjunto. Lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Está escaneado de la guía, de la guía. Bueno, vamos a la operación 4, ¿sí? Esperemos que sea. Argentina exporta productos de la industria ganadera a Australia por valor de 3.500 millones de dólares estadounidenses. La exportación de carne proporciona divisas, las cuales las adquiere el Banco Central. Por lo tanto, la exportación se registra en la cuenta corriente, mientras que el ingreso de divisas se registra en la cuenta variación de reservas internacionales. Tengan en cuenta que esta es una presentación que era anterior,
que tiene más o menos 10 años, ¿sí? Por eso algún nombre cambió un poquito. Bueno, pero vamos a ver cómo está registrada, cómo quedó. Profe, Y acá ¿podría vemos. hacer un poquito de zoom? Sí, sí. Ahí está. Ahora se ve mejor. Sí, sí, ahí está perfecto. La 4, ¿sí? Bueno. Ahí. Bueno, la 4, miren. En la 4. Entonces, una exportación de carne, ¿sí? Pago con divisas. Cuenta corriente, exportaciones de bienes o mercancías o lo que sea. Pero bueno, ¿qué va ahí? Un crédito por 3.500, ¿sí? Si fuera lo único, nos queda superávit en la cuenta corriente. Entonces, cuenta corriente es lo primero que tengo que identificar. Y después, bueno, se trató de una exportación o mercancías, va ahí. Tengo la duda. Bueno, sé que ingresaron divisas. Entonces voy a la cuenta capital o la cuenta capital y financiera, voy a la cuenta variación de reservas o reservas internacionales para reflejar el ingreso. Y el ingreso, porque pagaron con divisas, con dólares, lo debito. Debito 3.500, ¿sí? Por el ingreso de las divisas. Y tenía dudas, ahora sé que tengo que acreditar en exportaciones o en mercancías, ¿sí? Si es en exportaciones, no hace falta que diga crédito, acá sí, pero no hace falta porque ya sé que exportaciones siempre va a ser saldo acreedor, ¿sí? Ahora, si es mercancía, sí acredito, ¿bien? Es una diferencia de si lo presento como expo e impo o lo presento como saldo de mercancías. Bueno, entonces, esta seguro porque ingresaron las divisas y la otra parte es un crédito por la salida de los bienes que se supone que los recibió, o sea, se perfeccionó ya la venta, la exportación, ¿bien? Ese es un ejemplo. Ahí van a encontrar otros ejemplos. Pero empezamos por el que es más simple. Queremos ver cómo hacemos con estas dos noticias y entonces nos volvemos a Profe, encontrar. perdón, ahí en donde estabas, Sí, decía variación de reservas, pero estaba en cuenta de capital. claro, porque en ese momento, pues te digo, era una presentación anterior. Ah, no estaba lo de Tenías financiero. en cuenta capital, ahora está en cuenta financiera, ¿sí? Claro, sí, sí, ok. Igual, digamos, vos la tenés juntas, cuenta capital y financiera, la tenés todo como una cuenta, porque antes se decía, ¿cómo se divide en qué cuenta? Cuenta corriente, cuenta capital y financiera, eran dos cuentas. Ahora la separaron cuenta capital, cuenta financiera. Pero vos sabés que va ahí. Y además por una cuestión, a ver, por este tema, estás comprando un activo externo, está ingresando un activo externo. Para vos es un activo, para Argentina es un activo, los dólares, el oro. ¿Para quién es un pasivo? Los dólares son un pasivo para la Reserva Federal. Nunca lo pensaron eso, ¿no? Bueno, entonces estás reflejando el ingreso de activos externos o el egreso de activos externos, entonces seguro usar la cuenta capital y financiera, ¿sí? Y por tratarse de activos externos, bueno, lo colocaron. Yo la verdad que la leí, la releí, la presentación del 2017, como haces una pregunta, es muy pertinente. Yo también tendría algunas preguntas para hacer para la presentación del 2017, ¿sí? Porque a veces el cambio de presentación tiene la intención de que sea más claro y otras veces es como tiene algún sesgo, digamos, ¿sí? Pero bueno, seguro que es en cuenta capital o cuenta financiera, ¿sí? Porque, o reservas directamente, donde la hayan colocado en reservas internacionales, ¿sí? Bueno, entonces, estas dos que elegí, espero que sean un poco más, vamos a cortarla porque si no se hace muy larga la grabación. Yo estuve mirando... el, el manual de procedimiento para ver. Ahí
para ver estas, ¿no? Bueno, la Argentina recibió hoy 3.055 millones de DEC, el equivalente a 4.334 millones, ¿sí? De dólares, en concepto de una nueva asignación de derechos especiales de giro. El Fondo Monetario Internacional comenzó a distribuir entre los países miembros, según su cuota de participación en el organismo. El Fondo Monetario resolvió realizar una asignación general de DEC por el equivalente para todos los países, ¿no? En el caso de Argentina, cuya cuota representa el 0,67%, equivale hoy a la cifra esa que nos asignaron. Y parece que lo van a usar, así dice acá, que los van a usar como reservas para fortalecer la posición cambiaria. Bueno, y acá está la explicación de qué son los DEC, ¿no? Bien. Bueno, me quedo leyendo porque en principio se había dicho que era una reasignación que tenía más que ver con las necesidades relacionadas con el COVID. Bien. Bueno, vamos a analizar la noticia. Se registra en el balance, ¿no es cierto? Ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿hay ingreso o salida de reservas? Un ingreso. Ingreso. Ingresos. Entonces, voy a desactivar esto. Entonces, débito a variación de reservas, por los DEC, ¿sí? Con respecto a la cotización, creo que es uniforme el registrarla toda en dólares. Bien. En caso de hacerlo, lo que se puede hacer es una nota abajo diciendo, bueno, son tantos DEC que equivalen a tantos dólares. Y ahora nos falta la otra mitad, un crédito. ¿Qué significa esto como operación, el haber recibido eso? ¿Es una donación? ¿Es un pago por algo? ¿Qué les parece que es la naturaleza de esta operación? ¿Puede ser una transferencia corriente, profe? A ver. Recibirlos. ¿Crea una obligación? No. Es como una donación, ¿o no? Si fuera así, sí, corresponden transferencias, pero yo diría de capital, unilateral. Pero para mí es una obligación. Es como decir, bueno, la línea de crédito ya está agotada, entonces vamos a utilizar esta moneda, que es una moneda de cuenta del Fondo Monetario, ¿sí? Para mí, pero lo dejo como que para lo que lo terminemos de investigar, ¿sí? Pero, profe, ¿por qué sería una obligación para nosotros? Porque me parece que hay que devolverlo. Ah, ok. Ah, bueno, ok. O sea, no está aclarado, por supuesto. Siempre, Pasa que digamos, dice que es por la participación. claro, pero bueno, pero por eso digo, terminemos de investigarlo, pero yo siempre entendí que los derechos especiales de giro eran como una forma particular de moneda, ¿sí? Entonces, en la cuenta que va a haber en algún lugar del Fondo Monetario, tendrás créditos que te dan, créditos que devolves en dólares, DEC que te dan, que los usas para algo y después los devolves, ¿sí? El Fondo Monetario funciona. Algo es parecido en el sentido de que va a solucionar problemas de financiamiento, necesidades de financiamiento de crédito, pero en el cual hay miembros, son como socios, y cada uno tiene una participación, pero no de la ganancia, tiene una participación
de acuerdo a su PBI, ¿sí? Entonces, de un total, de un 100% de una torta, una porción mayor le corresponde al que tiene el PBI o la actividad económica mayor. Sería Estados Unidos, dentro de todos los que conforman el Fondo Monetario. También el Fondo Monetario puede ampliar esa torta, digamos, para prestar más. Puede ampliar esa, llamémosla así, de lo que participan, va a ser un porcentaje, pero va a ser mayor. Pero acá lo que hay es una partida, es el total de DEC, en lugar de dólares, una partida de DEC que se van a distribuir en función, a menos que alguno renuncie, porque dice, bueno, yo no lo necesito tanto, en función de su participación como socio y como miembro, ¿sí? Pero para mí, yo entiendo, igual es como algo muy novedoso, es como un tema medio como que nos metimos en un tema nuevo, ¿no? Para mí es un financiamiento, como una línea extra de crédito a devolver, ¿sí? Si fuera, ¿quién es la que dijo que era una... Si fuera una donación... Yo, profe, claro, yo lo interpreté como donación, entonces pensé que era una transferencia. Si fuera, Ornella, si fuera una donación, sí. Lo único que me parece que es un capital financiero que iría en transferencias unilaterales, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos para averiguar, para terminar de contestar en el foro. Para mí es como los otros créditos, solo que este es como medio general. Miren, hay un libro muy interesante al que le guste, de una profesora que también es profesora ahí en la universidad, que se llama Las relaciones entre, digamos, Argentina y el Fondo Monetario. Entonces, bueno, los que estudiamos economía tuvimos que estudiar más en detalle todo el tema Pero cuando fue creado el Fondo Monetario fue justamente para servir más bien de una especie de banco de los países, ¿sí? Ahora bien, cada uno no participaba, uno por cabeza, votaban, a todos recibían lo mismo, sino en función de su tamaño iban a recibir líneas de crédito. En el caso de Argentina, ustedes saben, en 2019 recibió una línea de crédito muy superior a lo que sería su tamaño dentro del Fondo Monetario. Pero normalmente se negocia con el país que está en urgencia, en emergencia, y que necesita fondos, ¿sí? Las condiciones, los plazos, etc. En este caso es como una cantidad así a repartir entre todos, porque se entiende que casi todos están necesitando. Entonces, cada uno, según su tamaño, y si lo quiere, porque lo puede rechazar, si lo quiere, acepta esto. Pero para mí sigue siendo una línea extraordinaria de financiamiento, de crédito, de auxilio. Que la prueba está que es para conformar las reservas y en todo caso poder resolver el problema, algún problema cambiario. Pero es un préstamo, para mi opinión, ¿eh? Bueno, entonces, tenemos claro la parte del ingreso, de lo que serían las reservas, ¿sí? Internacionales, el débito. Ahora, si fuera una deuda, hay que registrar el crédito. Y bueno, yo me estaba fijando dentro de la cuenta capital y financiera, creo que hay una para los DEG, o sea, por descarte de otro tipo de deudas, los derechos especiales de giro. Noten que los derechos especiales de giro no se los dan a las empresas, no se los dan a los bancos, se los dan a los estados, ¿sí? Y para mí, teniendo una deuda que se está tratando de negociar porque no se puede pagar, dudo que le presten por otro lado, que le regalen por otro lado, ¿no es cierto? La discusión era si se usaba para pagar lo que se debía y estaba atrasado, o que no se iba a pagar más adelante, o alternativamente se usaba para atender las necesidades de la pandemia. Esa era la duda, pero bueno, para mí es, los invito a que miren en la cuenta financiera, creo que a lo último de todo dice en otras inversiones o en otra inversión,
dice derechos especiales de giro. Entonces, cada una de esas cuentas, su cuenta nos dice qué contiene, ¿sí? En este caso, contiene los derechos especiales de giro. Y la forma en la que hay que registrarlo es como un aumento de la deuda, si fuera una deuda, ¿sí? Ya se registró lo otro. Pero lo dejamos para terminar de consultar con la metodología y con la última versión. ¿Bien? Bueno, no, lo que más quería explicarle era este tema de cómo es las relaciones, cómo se dan los acuerdos con el Fondo Monetario. Cuando se habla de participación como, digamos, a cuánto se puede acceder cada país. Su participación de un total de recursos, de fondos, tiene que ver con su tamaño. Yo no me acuerdo si cada uno paga una cuota, pero sí que tiene como una porción que es distinta por el tamaño de la economía. Y a eso se refiere con participación, ¿sí? Entonces puede acceder a tanto de financiamiento. Bueno, tampoco se respetó mucho la última vez del préstamo, pero lo otro importante para comentarles es que por ahí se hablaba de hacer como una especie de frente común de varios países con el Fondo Monetario frente a estas negociaciones. Hasta donde yo sé, por la normativa, por la Carta Orgánica del Fondo Monetario, los países no pueden ir en cartel, digamos, en bloque. Cada deudor va en forma individual a negociar. ¿Sí? Y además la otra condición es que no tiene que tener, digamos, para poder negociar tiene que haber acordado no estar en incumplimiento con otros organismos. Entonces hay dos condiciones. Va por separado cada deudor y además tiene que cumplir con la condición de que no está en default con otros. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces, primer desafío. Vamos al segundo desafío. Era este de acá. Bueno, ¿alguien quiere decir qué le parece que es esto? Yo, profe, ahí puse variación de divisas e Sí. inversión extranjera directa. Bien, bien. ¿Con qué consistiría la operación? ¿Por qué elegiste inversión extranjera directa? Bueno, porque decía que es una inversión que se pretende mantener una presencia estable en el país. Es decir, va a venir, pero no va a venir a comprar bonos, títulos de deuda y a venderlos a los pocos días. Va a venir con esa cifra y comprará tierras, Claro, pretende establecerse. y comprará maquinaria, hará la construcción, porque no hay nada de eso. Es una fábrica a hacer, ¿sí? Y el propósito es, no sé si dice 20 años, imagínate si no es largo plazo, para en algún momento producir, bueno, en una primera etapa ingresará, se harán las primeras compras. ¿Cómo impactará esto la macro? Ingresarán las divisas, empezarán las primeras compras, las primeras contrataciones, estudios de factibilidad, etcétera. Quizás compren know-how a otro lugar donde ya lo están haciendo, ¿sí? O sea que no todo lo van a comprar acá, parte de ese gasto lo van a traer, de cómo se hace, digamos, de cómo se instala, y se contratará en otra etapa ya para cubrir puestos de trabajo, que hablaba de bastantes puestos de trabajo, y finalmente se producirá el hidrógeno. Esperemos que todavía que no hayan cambiado demasiado todo el panorama con respecto a la energía, porque es un panorama que está cambiando día a día, ¿no? El tema de la energía en el mundo, ¿no? Y en realidad esto viene a cumplir con los acuerdos que tienen que ver con el pasar de la energía fósil a energía no contaminante, ¿sí?
Bueno, lo cual sería bueno que sea antes, porque creo que hay fecha de vencimiento para cumplir con esos plazos. Pero bueno, los primeros que están más urgidos son la Unión Europea, con cumplir con los acuerdos referidos al reemplazo de energía. Pero bueno, se eligió acá, se eligió Río Negro, entonces en principio eso va a impactar en esa provincia, impactará en otras regiones también, con el tiempo. Sí, obviamente, como yo puse ahí, si esto se concreta, ¿no es cierto? Por ahora es un anuncio. Vamos a todo lo que aprendimos hasta ahora de macro. El anuncio, esto que se hizo público y que tiene alguna perspectiva, porque se publicó también algunas otras iniciativas de este tipo en distintos medios en el exterior, lo que modificaría serían las expectativas. Por ahora, ¿no? Eso es lo que modifica. Las expectativas, o sea, una noticia de algo que va a pasar. Cuando se empiece a concretar, cuando empiecen a ingresar, se hagan acuerdos, ahí ya tocaría la demanda agregada, el multiplicador, ¿sí? Si esto lleva a un crecimiento, ya hay un pequeño crecimiento. Si esto lleva a un crecimiento, que es nada más que un crecimiento del PBI, incluso pueden llegar a aumentar también un poquito las importaciones, porque habrá que importar algunos insumos. Pero bueno, esas son las cosas que nosotros hemos aprendido que podemos aplicar acá. Un último comentario. Bueno, bien, está. Después léanse, que no es muy largo, que va en cada uno de los ítems, inversión directa, inversión de cómo va por descarte, lo que no va en otro lugar va en el último, otras inversiones. Y no dice si es compra o venta, si es ingreso o salida, porque en los dos sentidos, para los dos lados, ¿sí? Los de que ingresan o los de que salen. Pero bueno, está bueno que adicionalmente averigüen lo de los D. Si son un préstamo y si se devuelve también en D. ¿Sí? O se toma después a cuenta de otros pagos, bueno. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta sí. Con respecto al balance? Sí. Nosotros, o sea, en contabilidad tenemos, no sé, el debe y el haber. En el debe los activos, en el haber, bueno, los pasivos y todo eso. Acá es como al revés, el débito es el pasivo y el crédito, bueno, es el crédito justamente. Así que corto para que no me escuche.